Bienvenidas y bienvenidos. Un placer este encuentro. ¿Cuántos que han venido? Distintas carreras tenemos: maestría en salud mental comunitaria, especialización en evaluación, maestría en políticas públicas y gobierno, licenciatura en trabajo social, tecnicatura en gestión de gobiernos locales y una serie de docentes de la UNLA también, de otras carreras y de varios departamentos. Bueno, bienvenidos, realmente un gusto estar juntos acá. Ustedes creo que todos habrán escuchado mencionar algo sobre Agenda Compartida, su programa nuevo que creamos el año pasado con la idea de ir generando sinergia entre lo que es el pensamiento y la toma de decisión a nivel político con las reflexiones a nivel académico, más el aporte que los distintos dirigentes sociales que también participan en política, aunque no estén en el gobierno o que no estén en una agrupación política, generalmente también suelen ser militantes políticos, pero quiero rescatar esto, ¿no?, de que los dirigentes sociales son hacedores de políticas públicas también, junto con las comunidades. Las políticas públicas, que son esos procesos de decisión y acción, reúnen a representantes del gobierno, del Estado, que por supuesto es un importante actor, de toda la sociedad, de la comunidad, que no es una sumatoria de individuos, sino que es un conjunto, por supuesto, de individuos, pero que están aglomerados, agrupados en organizaciones, en movimientos, en distintos ámbitos, digamos, de participación, de movilización. Todos ellos están en el debate de la política pública, y el sector académico, precisamente, lo que le cabe como responsabilidad es no pensar en un cenáculo, no pensar en una torre de marfil, sino interpretar cuáles son los tiempos, los movimientos, las inquietudes, las propuestas, las necesidades, las demandas, y esta interpretación contribuir a que se transforme en soluciones. Conocimiento de por medio. Esta es la tarea que nosotros tenemos. Y el título que nos convoca hoy es el deterioro de las políticas públicas y su evaluación ante el regreso del neoliberalismo. Como en general, en la línea de lo que es nuestra universidad y con nuestro pensamiento y nuestros valores, este grupo que hoy va a exponer, creo que no quedan dudas, no van a quedar dudas de que estamos muy preocupados por la pérdida de derechos, muy preocupados por la pérdida de espacios, muy preocupados por lo que es la denostación de la política y por lo que es el desguace o el apropiamiento, la ocupación, la invasión al Estado que ciertos sectores de la economía concentrada, apoyados por los medios hegemónicos de comunicación y blindados también por el cierto sector del Poder Judicial, han podido hacer. Este asalto, de alguna manera, ha permitido que se lleve a cabo un programa, una línea de acción, en función de un modelo de sociedad que, sin duda, atenta contra los intereses de las mayorías populares, porque estamos viviendo una combinación de regresión en materia de derechos en todas las áreas, ¿no?, en salud, en educación, en trabajo, en ingreso, junto con un avance de la judicialización de la protesta y la represión, algo que no se había visto durante muchos años en la Argentina, a los efectos de implantar este nuevo rumbo de acción. Creemos que lo más importante a este nivel es que podamos tener un buen cúmulo de conocimiento, una buena capacidad de entendimiento y con datos, con fundamentos, a los efectos de articular un discurso en defensa de los derechos de las mayorías. Porque lo que está pasando es que se nos imponen los eslogans, se nos imponen los discursos fáciles, y además hay mucho golpe bajo a partir de lo que son estas técnicas del neuromarketing, que ahora se han llevado a la política, de trabajar con el miedo, con los instintos primarios,
con las violencias iniciales más elementales que pueda tener el ser humano, muy manipuladas o con intentos de manipulación. Ustedes saben que hay ejércitos de trolls hoy trabajando en la comunicación. Si tenemos los medios hegemónicos de la comunicación, que todos los días te mandan un discurso consistente, homogéneo, reiterado. Si tenemos los trolls que por otra parte simulan que la sociedad piensa igual que ellos, realmente debemos tener armas de defensa, armas de contraposición en lo que se refiere al manejo de la comunicación, de la deliberación y de la discusión pública. Estos sectores que están perdiendo derechos tienen la calle, no cabe ninguna duda. Sin embargo, cabe preguntarse, ¿a qué se debe que se ignora tanto este poder de la calle? Por una parte se le responde denostándolo, ¿no? Diciendo que gente que va a la calle no tiene que trabajar, cuándo van a trabajar, o que los violentos son quienes van a defender un derecho, no los encapuchados que mandan subrepticiamente al final de cada manifestación y que luego aparecen en otra fotografía como agentes de seguridad, y así. Y claro, obviamente todo eso repetido todos los días hace mella, algo de huella queda, y lamentablemente queda muchas. Entonces tenemos discursos como este, por ejemplo. Tenemos una aerolínea de bandera que estuvo pero tan manoseada hasta que finalmente pasó a estar en manos del Estado. El Estado, el pueblo argentino, recuperó a través del Estado nuestra aerolínea de bandera. Primero se le trajo una CEO eficiente, que se la llamó de General Motors, para decir que vamos a hacer más eficiente esta aerolínea. La CEO se tuvo que ir porque quería hacerla eficiente realmente y se tuvo que rajar. Posteriormente rodearon la aerolínea de bandera con Flybonding, Norwegian y todas estas aerolíneas que te dejan esperando o que te mandan las maletas por micro 2 días después, ¿no? Que sin embargo tienen todas las ventajas que tiene Aerolíneas Argentinas. La pusieron en igualdad de condiciones. Luego tenemos un presidente que dice que el 95% de la población que no viaja en avión, sigan el discurso por favor, el 95% de la población que no viaja en avión no tiene por qué pagar la deficiencia, la ineficiencia de una aerolínea que no tendría por qué ser de bandera. En primer lugar, se falta a la verdad, porque las otras aerolíneas también están teniendo apoyos de gobiernos provinciales en este momento. Córdoba y Tucumán son un caso, nada más. En segundo lugar, se está ignorando que una aerolínea es mucho más que un avión. La aerolínea de bandera tiene como responsabilidad, siendo eficiente, por supuesto, no necesariamente ganar plata, no necesariamente tener superávits. Es lo que pasaba con los ferrocarriles en nuestro país y pasa todavía en cualquier lugar del mundo. Los ferrocarriles unen países, los aviones unen regiones. Y entonces la aerolínea de bandera obviamente tiene que ir a una localidad donde a la otra no le interesa ir porque no es económicamente rentable. Esto no lo dice el presidente y no sé si toda la gente lo sabe, porque la verdad que es muy seductor decir, si me está faltando el mango para llegar a fin de mes, ¿por qué voy a tener que bancar una aerolínea de bandera donde viajan otros? Y este sigue siendo un discurso que falta a la verdad, pero es subyugante. Y entonces también se le echa la culpa a la vecina que tiene una jubilación que no pudo hacer aporte durante toda su vida, porque diciendo, ¿por qué me van a sacar plata a mí para pagarle a ella? Y se olvidó que la vecina laburó sí, toda su vida y que en todo caso el sistema fue inequitativo por no haberla contemplado tempranamente. Y así va un discurso tras otro todos los días. Entonces tenemos discurso por un lado
desmoronamiento social, porque no hay desocupación y no alcanza el mango por el otro lado, y represión por el otro lado. De todo eso no vamos a hablar hoy, pero vamos a hablar bastante de las cosas que tienen que ver con esto. Evidentemente esto da para seguir conversando, investigando y analizándolo mucho más. Nuestra tarea, produciendo conocimiento a favor de las necesidades de las mayorías, va a ser esta, y seguiremos indagando en esta línea, y están todos invitados. Ahora, aparte de esto, quiero decir, este debate hay que llevarlo al ágora. ¿Qué era el ágora o qué es el ágora? Las plazas públicas donde el pueblo debatía. Por supuesto, en una democracia muy limitada, porque había un montón de esclavos en Atenas que no debatían. Bueno, hoy día afortunadamente no tenemos la esclavitud, aunque quieran retrotraernos a esa época, pero el debate lo tenemos que llevar a la plaza. A la calle le tenemos que sumar un debate. Y el debate tiene que ser serio, el debate tiene que ser convincente, el debate tiene que basarse en realidades. Y el debate sobre la gran política nacional tiene que estar relacionado con el debate de lo pequeño, de lo micro, que todos los días tenemos en el espacio local. Así que yo espero que disfruten esto y bueno, a continuación van a hablar los compañeros. Gracias. Tienen que acercarse por acá, así seguimos entonces. Bueno, primero tenemos a Diego Pereira, que va a exponer el trabajo que han realizado con Vicky. Diego es doctor en Sociología por la Universidad de Essex, es acá profesor de la casa, fue director de la especialización en evaluación de políticas públicas. Y Vicky ha terminado de cursar esa misma especialización y es licenciada en Ciencia Política por la UBA y también es profesora adjunta de la casa. Así que adelante. Me acerqué. Ahí está. Yo de todo. Gracias. Bueno, ¿cuál es tu función? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas. Es un placer estar con ustedes. Gracias a Nelio y a Matías por haber considerado la posibilidad de que podamos exponer este trabajo en el marco de esta discusión. ¿Más fuerte? Sí. Bueno. La idea es presentar algunos resultados muy preliminares de un proyecto de investigación que se está desarrollando acá en la universidad con un grupo de docentes y estudiantes. Este proyecto busca presentar, la ponencia busca presentar algunos cambios de la política educativa a partir del 2015 y centrarse en algunos indicadores específicos que marcan este deterioro de las políticas públicas y preguntarnos sobre los usos posibles de algunas evaluaciones educativas que se están realizando, ¿no? En ese marco nosotros queremos presentar un estudio preliminar sobre el operativo Aprender 2016. En ese marco vamos a analizar, vamos a presentar brevemente este caso como una oportunidad para comprender las tensiones entre algunos actores. Vamos a interpretar y analizar los usos del concepto de calidad y vamos a formular algunas preguntas sobre las posibles reapropiaciones y usos políticos de los resultados. Como les comentaba, esto es producto de un proyecto de investigación de la convocatoria Militar Herrera 2018, que estamos terminando el primer año. Es un proyecto muy
ambicioso que está formado por docentes, 3 docentes de la carrera de la universidad, un conjunto amplio de estudiantes de la especialización en evaluación y la especialización en investigación educativa, 2 técnicos de la CONIAU y 2 estudiantes de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. El objetivo del proyecto es comprender la articulación entre los supuestos teóricos que orientaron la definición de calidad y las actividades evaluativas y el uso de resultados en estrategias que buscan impulsar mejoras en la educación en Argentina, Chile y Perú. Durante todos estos años, primer año, trabajamos especialmente con el caso argentino, con Ciudad de Buenos Aires y los operativos nacionales. Más adelante trataremos de aproximarnos al caso chileno y al caso peruano, y seguramente nos van a quedar pendientes un montón de tareas y de preguntas que continuaremos en próximos proyectos más adelante. La idea es que se requiere interpretar y analizar los usos del concepto de calidad educativa y reflexionar valorativamente sobre las políticas de evaluación de la calidad en estos 3 casos, porque creemos que el conocimiento de esas experiencias institucionales permitiría avanzar en la posibilidad de pensar un sistema integrado de evaluación de la calidad educativa a partir de valores democráticos y orientar un debate hacia una política educativa capaz de enfrentar los desafíos de una calidad sin perder su vocación inclusiva. Básicamente, esta idea de integración y esta idea de los usos, de pensar las reapropiaciones positivas del conocimiento evaluativo, creo que son las bases fundamentales para pensar una propuesta, un programa, un paradigma de evaluación alternativo y contrahegemónico. Una de las principales el principal escenario que nosotros enmarcamos esta investigación es este escenario, un marco, como comentó Nelio, de preocupación ante el deterioro de algunos indicadores. En ese contexto de fuerte transformación, primero hay transformaciones institucionales. Ustedes vieron que dentro del Ministerio de estas sistemas organizativos, agencias que se fueron creando para producir información y orientar la planificación educativa, fueron desmontados. Especialmente se desmontó la DINIESE, que tenía una larga trayectoria, un largo saber en la producción de información y intentó de comprender los indicadores del sistema educativo, y se la reconvirtió en una Secretaría de Evaluación Educativa, cuyo objetivo principal es la búsqueda de medir la calidad. Además, esas transformaciones institucionales están acompañadas de proyectos de innovación o de nuevos escenarios normativos, como la creación de un Instituto de Evaluación de Calidad y Equidad Educativa y un Sistema Nacional de Calidad de Evaluación. Estos dos proyectos están en el Parlamento con diferente nivel de análisis y debate. Lucía va a presentar en diciembre un análisis comparativo de la situación de estos 2 proyectos. Y lo que más interesa en el marco de la discusión que vamos a plantear hoy tiene que ver con el retroceso de algunos indicadores de cobertura. Básicamente, el primero que indudablemente va a afectar los resultados del desempeño de los estudiantes y la dinámica de la propia política educativa es que desde 2015 hasta hoy el presupuesto en educación y cultura bajó un 27%. Entonces, a nosotros nos parece importante hablar de calidad educativa, pero en la medida que se financien los programas, que se financie la infraestructura, que se financie todo el presupuesto, hablar de calidad con desfinanciamiento no tiene mucho sentido. Y otro indicador importante que nos preocupa y que está asociado a los usos políticos del debate sobre la calidad tiene que ver con que entre 2014 y 2018, el primer trimestre que tenemos de información disponible, la composición, la distribución de matrícula, de asistencia a los colegios primarios y secundarios en términos de la gestión privada y pública ha cambiado. En 2014, como pueden ver, el 16% de la población entre 6 y 18 años asistía a colegios privados o instituciones de gestión privada.
En 2017 ya había pasado un 20%, ahí ya hay un cambio importante, hay una reorientación del indicador, y en el primer trimestre del 2018 es el 21%. Esto tiene que ver con dos fenómenos. Un primer fenómeno que tiene que ver, que está asociado a la migración de lo público a lo privado. Indudablemente este es un fenómeno que se observa especialmente en la ciudad de Buenos Aires, pero probablemente también aparezca en el conurbano y en muchas provincias del interior. Pero por eso está asociado a que la matrícula, todos los años, como una ley demográfica, el número de estudiantes que ingresan al primer grado, o al primer año de la secundaria, se va en incremento porque la población aumenta. En la medida en que la oferta de infraestructura y la oferta estatal no se expande, esos nuevos estudiantes no tienen lugar en la escuela pública y van a la escuela privada. Esto es importante porque en la medida en que haya una desvalorización de la escuela pública y que haya frases que pueden ser celebradas por los medios, pueden ser criticadas por los medios y debatidas en el espacio público acerca de la caída al sistema público, marcan, entonces de vuelta, si se quiere evaluar la calidad, si quiere fortalecer la escuela pública, pero aparecen estos indicadores, marcan una situación realmente de retroceso, de deterioro, de contramarcha de la política educativa. Pero sin embargo, esto que podemos analizar como un fenómeno más contemporáneo, como ahora aparece en el debate público la idea de pensar los resultados de calidad educativa, este es un fenómeno de larga data en la Argentina. Ya desde el año 1993, como vamos a ver, hay intentos de empezar a medir la calidad educativa, y ya en el 2010, por una resolución del Consejo Federal de Educación, se determinaron, se aprobaron algunos ejes, algunos objetivos de cuáles deberían ser el sentido de los instrumentos que evalúan desempeño y calidad educativa. En este sentido, la primera idea está asociada a que es necesario producir informes técnicos destinados a los diferentes niveles de gestión del sistema educativo. ¿Para qué evaluamos calidad? Porque necesitamos información que nos permita enriquecer la información que tienen los gestores de la política. En segundo lugar, la idea es formular recomendaciones y pautas de acción para la planificación y ejecución de las mejoras. Entonces, de vuelta, claramente esa primera idea de evaluación de la calidad educativa está pensado en brindar información y en orientar las mejoras del sistema. Y orientar la realización de otros estudios que la complementen y permitan disponer de información sobre aquellos aspectos que la evaluación de desempeño no contempla. En ese sentido, evaluamos desempeño, aplicamos cuestionarios, pero los tenemos que complementar con otros tipos, otros enfoques, otras estrategias de evaluación. Vamos a ver qué queda de esto realmente cuando la Administración Nacional está empezando a utilizar la herramienta aprender para tomar decisiones. El desempeño es uno de los indicadores de la calidad educativa. Uno de los indicadores posibles de calidad que, en este sentido, calidad está tomado de una resolución de UNESCO que sostiene que calidad en educación está ligada a la democratización, a los derechos y a la inclusión. Como ven ustedes, es la democratización en el acceso, la apropiación del conocimiento por parte de toda la población y especialmente aquellos que están en riesgo de ser marginados. Entonces, básicamente esta idea nos habla de que calidad es democracia, que calidad es inclusión y es apropiación del conocimiento. Vamos a ver quizás que hay un reduccionismo de esta idea más integrada. Pero hay otras dimensiones posibles. Cantidad de días de clase, ausentismo docente, infraestructura, salario, adquisición de contenidos y capacidades, que es lo que mide el aprender, y básicamente derecho a la educación. Entonces,
la idea es que la calidad no debería estar escindida de inclusión. ¿Y qué es el instrumento aprender? Es un instrumento basado en una estrategia cuantitativa de medición de ciertos desempeños. Esa información puede ser relevada mediante muestras o censos, o sea, parte de la población o toda la población estudiantil, y que se aplica un cuestionario, es decir, una estrategia cuantitativa basada en cierta lógica positivista que dice que cada individuo, que el resultado de cada uno de los individuos, más allá de sus orígenes sociales, más allá de sus contextos, puede ser comparable con respecto a otros. ¿Qué es lo que se mide? ¿Qué desempeños? Bueno, aquellos contenidos aprobados en los núcleos de aprendizaje prioritario, por lo cual también hay digamos, un tamiz político, porque finalmente los que aprueban eso son los diferentes ministerios o secretarías de educación en cada una de las jurisdicciones. ¿Y qué apunta a medir? Capacidades y contenidos. Básicamente, más contenidos que capacidades, pero por lo menos en la propuesta, capacidades y contenidos. Con una estrategia de medición bastante compleja, que se llama bookmarking, en el cual, después que están dadas todas las respuestas de los estudiantes, los expertos dicen... Te quedan 5 después que están todas las respuestas, el experto dice los cortes de qué es satisfactorio o qué no es satisfactorio. Después, según la distribución. Y la información presentada es cuadro. Lo que muestran los informes son millones y cuadros y la posibilidad después de una herramienta de desagregar por tipo de escuela, por región. La información es cuadros, comparaciones de cuántos están más cerca o menos cerca de lo óptimo en cuanto a la adquisición de conocimiento. Prácticamente no hay análisis, es el dato puro, a mera interpretación de quien lo pueda leer. Y en este sentido voy a pasarlo muy rápido porque me queda poco tiempo, pero decía, es una oportunidad porque este instrumento de evaluación no es un instrumento consensuado en el cual hay un fuerte consenso sobre el rol de la política, de evaluación en general y sobre los instrumentos. Básicamente tenemos a los ministerios como promotores de la política y a favor de la evaluación, a los docentes como un actor importante, especialmente los docentes sindicalizados que están en contra de la política de evaluación y especialmente en contra, o en realidad parcialmente en contra de la política de evaluación y totalmente en contra del instrumento específico del aprender. Los padres que son puestos en escena como los posibles beneficiarios del uso de los resultados y los medios que se han dado una panzada acerca de la interpretación posible y usos de los datos. Si miramos, y esto también a medida de hipótesis o a modo de hipótesis, básicamente lo que nosotros vemos es que el aprender ha servido para enriquecer, por un lado, porque hay más presencia de debate sobre la agenda de la crisis educativa, pero como un factor para pensar y profundizar más la crisis, consensuar la idea de crisis educativa. Ha sido utilizado como crítica política en muchas de las jurisdicciones, ha sido parte de las internas políticas en las jurisdicciones. En términos de democratización de los resultados, aparece como más transparente, porque cualquier padre puede entrar al sistema y ver resultados, pero eso no significa una lectura pedagógica en la cual orientar cómo ver esos resultados. Pero lo más importante que quería presentarles a ustedes es que los resultados del Aprender 2016 han tenido dos decisiones políticas muy relevantes. La primera tiene que ver con la justificación de Conectar Igualdad, que es el decreto 386 del 2018,
que a partir de este dato, que dice que los docentes tienen computadoras. Pruebas este cuestionario son cuestionarios descontextualizados, porque suponen una evaluación universal, de criterios universales, sin pensar diferentes contextos de aprendizaje y muestra de uso de desempeños de contenido, de desempeño de adquisición de capacidades y contenidos. Y no está complementado con otro tipo de evaluaciones. En un momento donde se reclama evaluaciones con integración metodológica, no hay evaluaciones institucionales, no hay evaluaciones situacionales en las escuelas, no hay evaluaciones de formación docente, y que básicamente el aprender ha servido para fundamentar la crisis de la educación y la crítica de la educación pública. Ha sido utilizado para aquellos que están posicionados en una crítica para desmontar la educación pública. Bueno, si no hay complementariedad, tampoco no hay ningún registro o ninguna intención de una reflexión metodológica sobre las limitaciones del instrumento. Hay todo un discurso de responsabilización de docentes y padres como los actores más importantes del sistema, y en todo caso muestran que si en las escuelas vulnerables a los chicos les va bien, es porque los padres hicieron bien las cosas o los maestros hicieron bien las cosas, y si les va mal es porque los padres hicieron mal las cosas y los maestros hacen mal las cosas. Porque en realidad está atrás todo un supuesto en la medición de desempeño de la superación personal. El valor es la superación personal. Entonces empieza a haber todo un discurso en el cual calidad estaba asociada a calidad al derecho a la educación, y calidad ahora va a ser un valor instrumental para que los padres puedan ejercer su derecho a elegir a la escuela donde mandar a sus padres. Entonces hay todo un desplazamiento de la idea de derecho vinculado a la inclusión a una idea de calidad vinculada a la libertad individual. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Diego y Vicky. Magíster en Metodología de Investigación de nuestra universidad y doctorado en Salud Mental Comunitaria. Bueno, la idea es presentarles muy brevemente cómo están las políticas en salud. Para pensar las evaluaciones o las reflexiones en cualquier contexto es necesario caracterizar cómo se dan las decisiones en ese contexto. Entonces voy a referirme muy brevemente a las cuestiones de cómo se toman las decisiones y las acciones en salud. Básicamente, cuando cualquier gobierno o política que se quiere instaurar necesita conocer con qué población va a trabajar. Nuestro país tiene una población que tiene una heterogeneidad cultural altísima, con una diversidad de norte a sur muy amplia. Tiene centros urbanos que, por ejemplo, La Cava, que es la tercera megápolis de América, y tiene otros lugares prácticamente despoblados. Hay una desigualdad regional incluso en el sector productivo, en el sector laboral, en el sector de vivienda, en el sector de trabajo, y tiene también disparidad en las tasas de mortalidad, natalidad y enfermedad en función de la distribución de la población y las condiciones de vida. En función de eso, cuando se toman decisiones en salud, hay como tres cosas que se dicen siempre en el sector salud desde que hay informes de salud: que hay inequidades, que hay desigualdades y que hay brechas. Pero cuando se toman estas tres cuestiones, obviamente los datos difieren de cómo se toman y qué significan. Cuando uno piensa, bueno, ¿y cómo se toman y qué significan? La primera cuestión es, obviamente, con esta disparidad de datos poblacionales, tomar una decisión para todo el país unívoca es muy difícil. Entonces,
Cuando pensamos además cómo se organiza el sistema de salud en nuestro país, ha sido bastante cambiante y alrededor de los 50 se organiza como un sistema descentralizado, porque es federal, fragmentado, porque tiene varios sectores, el público, el privado y el de las obras sociales, y segmentado porque va hacia diferentes tipos de poblaciones en función de la cobertura. El sistema federal implica que hay decisiones que son a nivel nacional, pero hay decisiones de las jurisdicciones, y cada jurisdicción puede tomar decisiones respecto de la salud en función de, mientras no viole el cumplimiento de normas genéricas, puede tomar las decisiones de salud, inversión, asistencia, regulaciones, etcétera, que considere pertinentes. Desde los años 50 que se crea el Ministerio de Salud con el doctor Carrillo, el Ministerio de Salud ejerce la rectoría de las decisiones en políticas de salud, teniendo en consideración que es federal y tiene que tramitar con el resto de las jurisdicciones cómo se implementan esas acciones. ¿En base a qué se hacen? En función de instancias de articulación. Hasta el 2015 teníamos todas las que tienen aquí, que son la Mesa Federal, el COFESA, el Consejo Federal de Salud, el COFESAM, el Consejo Federal de Salud y Medicación, la COFELESA y la COFEDRA, que es de drogas. Y a pesar de que todas estas instancias funcionan con diferentes vaivenes, en cada una de esas mesas se discuten cómo se hace con la financiación, dónde se ponen los insumos y cómo se ponen las metas de trabajo en salud. Voy a pasarme una cuestión. La otra cuestión que regula las cuestiones de salud son las normativas. La salud recién integra el marco normativo nuestro, el constitucional, el de la Constitución Nacional, a partir de la reforma del 94. Pero es un hito muy puntual de nuestra Constitución porque ingresa como un derecho que debe ser garantizado por el Estado. Y por primera vez figura en la Carta Magna, en la Constitución Nacional, es decir, una ley que nadie puede violar, que el Estado es el responsable de garantizar el derecho a la salud. A partir de ahí, para cada una de las áreas de salud, se han generado una serie de entramados. Por ejemplo, los entramados que tienen que ver con acceso a los medicamentos, derechos de los pacientes, salud mental, derechos de los niños, niñas y adolescentes, etc. Durante del 2000 al 2015 tuvimos una serie de marcos normativos que consideramos ampliatorios de derechos. ¿Qué significa esto? Son una serie de normativas y leyes que se entraman entre sí haciendo referencia mutua para dar cuenta de que los derechos sean cumplidos en la diversidad de población que tenemos, en la diversidad de sentidos que tenemos, en la diversidad de coberturas que tenemos. Así, por ejemplo, en salud mental, la ley de salud mental que se decreta en 2010 surge de todo un proceso de acuerdos participativos de sectores, de usuarios, de familiares, de gremios, de asociaciones profesionales, de universidades, etcétera, que participaron del consenso sobre la letra de la ley. Esto es una cuestión que, si bien los juristas siempre dicen que las leyes huelen a muerte porque huelen a todas las personas que dejaron su vida en el cumplimiento de poder lograr que esa ley funcionara, ¿sí? Las leyes nunca son una cosa dadivosa que se da a la gente, sino que siempre son producto de luchas muy fuertes entre sectores y poderes, y esto uno lo tiene que saber porque cada vez que hay una ley, las leyes han sido discutidas y siempre hay alguien que pierde en la aplicación de esa ley. En la ley de salud mental, además, es una ley que yo digo que es una ley inteligente, porque es una ley que puso dentro de sus principios, en la que consta dentro de sus principios, por ejemplo, el tema del financiamiento. La ley dice explícitamente que debe destinarse el 10% del presupuesto de salud para las acciones de salud mental. Es una ley inteligente porque además dice instancias de sostén de la ley. Por ejemplo, dice que debe haber instancias intersectoriales, la CONISMA, la Comisión Nacional Interministerial, que garantice el cumplimiento de todos los recaudos de la ley entre los diferentes ministerios y le exige al gobierno que cumpla con la comisión
de que haya una comisión interministerial que se junte para tomar esas decisiones. En ese sentido, además, se enmarcan una serie de principios nacionales e internacionales. Todos los consensos de avanzada, y por eso se dice que es una ley de avanzada, están referidos en la ley explícitamente como cosas que deben ser el piso de los derechos de las personas en salud mental. En ese sentido, cuando uno ve este entramado y dice, bueno, ¿y entonces cómo se arman las políticas? Bueno, las políticas deberían respetar estos marcos normativos, esta estructura y esta forma de conocer la población con la que tienen que trabajar y armar a partir de ahí planes a nivel nacional, programas, proyectos en donde se expresen las decisiones que se toman al respecto. Algunas de las tensiones, desplazamientos, brechas, opacidades y naturalizaciones que tenemos. Entre el 2016 y el 2018, obviamente cuando nosotros decimos que hay un regreso a las políticas neoliberales, lo que estamos diciendo es un retiro del Estado, de las obligaciones del Estado y un desplazamiento de esas responsabilidades hacia el sector privado o hacia cada una de las personas. Por eso hablamos de meritocracia, ¿sí? En ese sentido, las responsabilidades del Ministerio de Salud fueron retirándose progresivamente. Hubo una transferencia progresiva fáctica, de hecho, a los municipios, se les responsabilizó a los municipios de cumplir algunas de las regulaciones, hubo una disminución anual del presupuesto en términos nominales, es decir, menor proporción del presupuesto nacional destinado a salud, y una subejecución de los fondos establecidos, o sea que cada vez que se destinó del presupuesto un determinado porcentaje, hubo una subejecución de ese total. Algunas desacciones. ¿Por qué digo desacciones? Porque las responsabilidades se dan por acción o por omisión, y en este caso se retiraron acciones que se venían implementando. Una de ellas es la falta de medicamentos, que todos deben haber escuchado, entre otros los de HIV y los oncológicos. Otro, el tratamiento para enfermedades crónicas. El desmantelamiento de todos los programas de prevención. Por ejemplo, no se reparten preservativos ni leche. ¿Sí? El retiro de todo el plan Cunita, por ejemplo, también se retiraron, y no solamente se retiran, se destruyen los materiales que estaban dentro del plan Cunita. Algunas acciones concretas: el desmantelamiento de equipos territoriales. Se desmantelan, ustedes habrán escuchado el caso del Hospital Posadas, que es uno de los dilemáticos, pero además hay un montón de datos territoriales sobre falta de insumos o sobre despidos. Hay uno muy particular en el que fuimos tomando diferentes posiciones, varios de los actores, pero por ejemplo, que se despide gente que trabaja territorialmente en salud y en salud mental, en todos los que hacen el recorrido en las zonas donde no hay centros de salud, entonces hacen el recorrido territorial para captar los problemas, para poder llevar medicación, para poder avisar, para poder prevenir o para poder vacunar. Fueron despedidos después de 6 meses de no pago por WhatsApp. ¿Sí? Por WhatsApp se enteraron que ya no seguían siendo miembros del Ministerio de Salud. Obviamente también hay otros embates, por ejemplo, los intentos de derogar institucionalidad, de desarmar institucionalidad, intentos de cerrar el órgano de revisión, intentos de no llamar al Consejo Consultivo Noruego de Salud Mental, etc. En ese sentido, incluso se expresan en los presupuestos. Para el año 2019, por los compromisos con el FMI, hay 9.000 millones, escuchen bien, 9.000 millones de recorte para medicamentos y vacunas. Hay 10.000 millones de achicamiento para el PAMI. Las implicancias directas son, por ejemplo, que si uno saca el cálculo, hay 20.000 pacientes con HIV que no van a recibir medicación, y en salud mental, ahora les voy a pasar algunos datos específicos para que tengan. Como si esto fuera poco, la política central que propone el Gobierno Nacional es la creación, por un decreto de necesidad y urgencia, porque ustedes saben que eso de las leyes participativas no están funcionando. Entonces, por un decreto de necesidad y urgencia, crean lo que se llamó la Cobertura Universal de Salud, la CUS. La CUS tiene un origen que no es reciente. La CUS viene como una propuesta de organizaciones internacionales para garantizar, donde no había garantías de derechos, una cobertura mínima para la población.
En nuestro país eso es contradictorio porque nosotros no tenemos cobertura mínima, nosotros tenemos derecho a la salud integral y en ese sentido viene a generar una distorsión respecto de esto. Pero además porque empieza a trabajar con una lógica de financiamiento en vez de una lógica de cobertura. Es decir, empiezan a traducir lo que nosotros decimos como inversión en salud a ser un gasto en salud. Ese pequeño desplazamiento de palabra se expresa en las acciones que finalmente toman. Y además han creado una agencia, por este mismo sentido, que se llama la ACNED, la Agencia Nacional de Tecnologías en Salud, que lo que va a hacer es reunir a quienes están en las prepagas, en las comisiones de salud, en los organismos que definen los medicamentos, laboratorios, etcétera, para acordar una serie de prestaciones mínimas que deben ser cubiertas. Ahora bien, la ley no es techo, es piso. Entonces, en realidad, no pueden poner un techo a la cobertura, sino que tiene que ser el piso de cobertura. ¿Se entiende? Para finalizar, les voy a mostrar los datos de salud porque son los que me parecen más importantes. Perdón, en salud mental. En salud mental, para dar un dato concreto, del 2014 al 2019 el presupuesto sancionado bajó un 83,42%. ¿Sí? En el 2014 todavía no habíamos llegado a cumplir el piso de la ley que era el 10% para salud mental. ¿Sí? Entre el 2014 y el 2019 bajó un 84%. De los presupuestos vigentes, si uno compara el valor presupuestado para salud mental para este año con el respecto al del año que viene, se observa una reducción del 46,79%, casi la mitad de reducción. Si uno dice, bueno, entonces, pero se ejecuta todo, tampoco. La ejecución a 2 meses de terminar el año es de 43%, o sea, de lo que estaba destinado a salud mental, solo se usó el 43%. Y si se compara respecto de otras áreas, en el presupuesto 2019, por ejemplo, para la publicidad oficial, cuando uno mira las diferencias entre 2018 y 2019, para publicidad oficial hay un incremento de 65 veces, o sea, multiplicaron el presupuesto por 65, ¿sí? Recuerden que acá lo disminuyeron a menos de la mitad. Si uno dice, bueno, no pensemos en el presupuesto, pensemos en las metas, o sea, cuando dicen qué es lo que van a hacer. De las metas físicas en salud mental comunitaria para 2019, los talleres de cooperación técnica, que son de atención primaria en salud y salud mental, que es el punto básico, la identificación más básica de salud mental, pasa de 12.000 proyectos a 1.500 proyectos, con lo cual disminuye un 87% los proyectos destinados a salud mental en atención primaria. Y los proyectos de asistencia financiera, esto es para externación, para medicación, etcétera, que no sean los de los grandes hospitales, se reducen de 40 a 20, o sea, la mitad de los insumos necesarios para sostener la atención en salud mental. Si uno mira la ejecución de esas metas, en el 2016 hubo una inejecución total. O sea, no se ejecutó un solo centavo de presupuesto para esas metas. En el 2017 se ejecutó solo el 5% para esas metas. En el 2018, hasta el trimestre anterior, que es el último dato disponible, no se financió un solo proyecto de esto. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿en qué se puede ver esto del retroceso del Estado? Estos son algunos de los datos en los que se puede ver el retroceso. Gracias. Ahora Benjamín Navarro. Adelante Benjamín, licenciado en Economía por la UBA, investigador y docente de la URLA. Y Eva Saco, magíster en Desarrollo Económico por actividades en la Universidad de San Martín, en Econometría por la Ditela y licenciada en Economía por la UBA. Pasa, no hay problema. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Bueno, les comento un poco como una especie de introducción. En primer lugar,
respecto a este tema o a este tópico somos dos. Tenemos, digamos, en ese sentido ganamos posición respecto del resto, pero tenemos 10 minutos cada uno. Así que voy a ser bastante rápido, así tenemos posibilidad de escribir lo que hemos venido trabajando tanto yo como Eva. El trabajo que voy a mostrar forma parte de un proyecto de investigación, una Amílcar Herrera con otros compañeros, docentes e investigadores de la ULA que dirigió Nelio, pero que lo seguimos actualizando. Bueno, lo que venimos evaluando es un poco qué es lo que está pasando en el sector laboral, mercado laboral, qué viene pasando con el empleo. Cuando uno quiere saber qué está pasando con el empleo, aparecen una serie de categorías, subcategorías, que hay que tener más o menos claro, porque si no se puede decir una cosa o se puede decir la otra. En primer lugar, hago una especie de descripción. Cuando uno mira los datos de empleo hay dos fuentes estadísticas. Una fuente estadística es muestral, que es la EPH, es la Encuesta Permanente de Hogares, que es la que publica el INDEC trimestralmente, y otra fuente de información, que no es muestral, es información que surge de declaraciones juradas, es la información que publica el Ministerio de Trabajo a partir de un sistema que se llama el CIPA, que son básicamente esa información que está en la AFIP, donde todas las empresas declaran los trabajadores que tienen. Bueno, vamos a arrancar un poco. Mi exposición se centra más en la evolución de los puestos de trabajo, lo que los economistas podríamos llamar cantidad. Y la parte de Eva va más por el lado de los ingresos, lo que los economistas podrían denominar más por el lado del precio. ¿Tá? Bueno, primera cuestión, primera filmina. Cuando uno mira esta filmina, ¿qué puede ver? Hay una tendencia de crecimiento con cierta armonía del empleo registrado. O sea, lo que uno puede ver, ahí chiquito lo que aparece es que si tomamos en cuenta los últimos datos del gobierno anterior respecto a los últimos datos del gobierno actual, hay un crecimiento del empleo registrado en torno al 2%. No es mucho, pero lo que uno puede decir es que hay crecimiento del empleo. Dentro de ese total, dentro de estas barritas que componen el total del empleo registrado, después uno entra un poco más fino y empieza a ver que hay diferentes categorías ocupacionales y que justamente las barritas anteriores surgen del comportamiento y la sumatoria de todas estas categorías particulares. Y uno que ve, hay categorías que crecen y hay categorías que decrecen. Por ejemplo, las dos primeras categorías que crecen mucho son monotributistas independientes, asalariados de casas particulares y asalariados públicos. Y el total general, ese 1,98, ese que yo mencionaba, el que mostraba antes en las barritas, que era el total, digamos, ¿no? Ahí aparece el 2%, bueno, y ahí aparece desagregado. Por lo tanto, vuelvo a repetir, esas tres categorías son las que crecen. Y lo que vemos es que del lado negativo decrecen, por ejemplo, monotributos independientes autónomos y en particular la cantidad de asalariados privados y monotributistas sociales. No tengo demasiado tiempo, lo de los monotributistas sociales, ahí hay un tema de empadronamiento y un par de cambios, con lo cual esa caída no es tanto a una caída del trabajo en sí, sino también un cambio metodológico que se produjo en el norte del país. Pero bueno, cuando empezamos a ver qué categorías suben y qué categorías bajan, lo que hay que tener en cuenta es una tercera cuestión, y es qué peso tiene cada categoría en el total de los trabajadores registrados. Este gráfico que muestra el tamaño de las pelotas, lo que muestra, o de las bolas, como quieran, el tamaño de las... cada uno lo puede llamar como quiere. El tamaño de las pelotas muestran la participación que tiene cada categoría ocupacional en el total del empleo registrado. ¿Está? O sea, en el eje de la CI lo que vemos es que mientras más alto, esa categoría ocupacional tiene mayor peso en el total del empleo registrado. La categoría que más peso tiene es asalariados privados. El 50% del empleo registrado son asalariados del sector privado. Esta categoría tiene una particularidad, o en general hay bastante consenso entre los economistas de derecha, centro, izquierda, de todos lados, que es el trabajo de mayor calidad. Es el trabajo de mayor cobertura, mayor estabilidad y que tiene un mayor resguardo de la seguridad social, ¿no?
Entonces, el más importante en términos de representación en el total es ese, que justamente es el que habíamos visto en la filmina anterior, que decrece un 0,1%. Y fíjense que las categorías que acá veíamos que crecen un montón son las categorías que en términos de tamaño de pelota son muy pequeñas. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo? Que las categorías que crecen en estos últimos 3 años son categorías, en primer lugar, que tienen una baja cobertura de calidad dentro del empleo formal, pero que además tienen poco peso relativo. ¿Está claro? O sea, hasta ahora lo que estamos viendo es eso. Cuando analizamos la categoría en particular de trabajadores asalariados privados, el trabajo que hay bastante consenso que es el de mayor calidad, y acá hago un comentario entre paréntesis, esta categoría es la que el gobierno actual, cuando era oposición, criticaba bastante al gobierno anterior respecto de que no había mucho dinamismo de esta categoría. No había mucho dinamismo, pero había, dependiendo del año y dependiendo de la comparación que uno tome, había estabilidad y en los últimos 2 años cierto crecimiento. No mucho, pero cierto crecimiento. Entonces uno puede hablar o de estabilidad, de no crecimiento en el periodo anterior, o de pequeño crecimiento. Está en el 2015, tiene un crecimiento el empleo asalariado privado. Bueno, esto es lo que pasa en los últimos 3 años. O sea, lo que quiero que quede claro es que esta es una foto que claramente no tiene estabilidad y no tiene armonía, parece más bien una montaña rusa. Yo puedo hablar de este tipo de categoría ocupacional y decir que claramente la dinámica del mercado laboral es bastante compleja, con una caída muy fuerte en el año 2017, con una recuperación en el año 2018, pero con una caída que se empieza a ver otra vez en el año 2018. Si yo hablo de esta categoría, tengo esta foto. Si yo hablo del total de las categorías, tengo esta otra. Hay que ver cuál categoría me sirve más para mi discurso. El gobierno actual anteriormente hablaba de esta categoría y ahora habla de esta categoría. Dice que el empleo está bien y que más allá de las complejidades que tiene la economía argentina sigue creando empleo. Cuando uno mira este gráfico, lo que ve, por ejemplo, es que el último dato que figura en el Ministerio de Trabajo, en términos de cantidades, está por debajo de los últimos datos del año 2015. O sea, habiendo transcurrido 3 años, hoy la cantidad de empleo formal privado es menor. ¿Qué quiere decir esto? Que en los últimos 3 años no se ha creado empleo privado registrado y que se ha destruido empleo registrado privado. Hay que tener en cuenta, sí se creó, pero como se cree y se destruye, lo que se mide es el resultado de esas dos cosas. Bueno, ¿ahora qué hacemos? Un poco el mismo razonamiento. Nos metemos dentro de la categoría de trabajadores asalariados privados. Otra vez, yo acá tengo el total, pero lo que puedo mostrar es qué pasa internamente. Cuáles son las categorías, qué dinámica tienen las categorías internas dentro del trabajo asalariado privado. Cuando analizamos, nos metemos ahí en el interior, esto se llama según rama de actividad, lo mismo. Hay ramas que crecen muchísimo, algunas ramas crecen un poco, algunas ramas decrecen un poco y algunas ramas decrecen mucho. Y hacemos lo mismo. Vamos a este gráfico y miramos el tamaño que tiene cada una de las pelotas y vemos qué sectores tuvieron, otra vez, lo repito por las dudas, en el eje de las X, o sea, lo que vemos es cuánto varió el empleo del último dato del gobierno actual, que si no recuerdo mal es julio del 2018, respecto de noviembre del 2015. O sea, en las X, según si están muy para la derecha las pelotas o si están muy para la izquierda las pelotas, lo que vemos es si esa rama de actividad, el empleo creció mucho o decreció mucho. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Por ejemplo, suministro de electricidad creció, pero el impacto que tiene eso en el total es poco. Lo mismo acá, servicios sociales y de salud o algunos otros. ¿Cuáles son los dos sectores del sector del empleo privado formal más importantes? Industria manufacturera y comercio. Comercio. Tiene que ver también esto que yo estoy mencionando, ténganlo en cuenta para cuando Eva hable de qué viene pasando con los diferentes ingresos de los sectores de la actividad económica. Fíjense, industria manufacturera y comercio. Aproximadamente están muy parecidos en cantidad, pero fíjense la dinámica. Mientras que comercio está en torno del 2%, un incremento del 2% en los últimos 3 años, vemos que la industria manufacturera es el sector de la economía que más empleo perdió. Entonces, otra vez,
cuando yo quiero decir qué viene pasando con el empleo, yo puedo hablar de empleo registrado, puedo hablar del total del empleo registrado privado, o puedo hablar de las distintas categorías que componen el empleo registrado privado. Desde nuestro punto de vista, este es el factor que explica que hay un cambio estructural o que está viendo, digamos, ¿no? Porque ¿cuál es el tema? Uno analiza el kirchnerismo, hay 15 años o 12, 13 años, y uno analiza el macrismo y son menos los años. Entonces, ¿qué es lo que uno puede ver? Que efectivamente se está dando un cambio estructural, un cambio en la composición del mercado laboral, en particular del sector privado. Y por último, y que no lo llegué a meter en la filmina, además son datos que salieron esta semana de ley, de la encuesta de indicadores laborales que publica el Ministerio de Trabajo. Lo que tiene interesante la EIL es que es el único indicador que publica el Ministerio de Trabajo que de alguna manera está planteando una perspectiva futuro de lo que va a pasar. ¿Qué hace esta encuesta? Esta encuesta le pregunta a los empresarios, que son los empresarios que declaran los trabajadores formales registrados en AFIP, en el CIPA, les preguntan si va a mantener la dotación de empleo, si va a achicar la dotación de empleo o si va a aumentar la dotación de empleo. Si yo podría mostrar en las curvas, ¿qué es lo que se ve? Que los empresarios que dicen que van a aumentar la dotación de empleo vienen en los últimos 3 años haciendo una parábola así. Tuvieron un punto negativo, se recuperaron un poco en el 2017 y en el 2018 lo que está viendo es una caída son cada vez menos los empresarios que dicen que van a aumentar la dotación de empleo. ¿Y qué pasa? Cuando uno mira la respuesta que dice que van a achicar la dotación de empleo, esto se pregunta a 3 meses. O sea, cuando uno toma que este dato de este mes, vinculado al mes pasado, ubicado, lo que ve es que la mayoría de los empresarios para los próximos 3 meses, uno mira los que dicen que van a disminuir la dotación de empleo y la curva hace una parábola inversa. Hace así, como si fuese una sonrisa. Los que dicen que van a aumentar caen, los que dicen que van a achicar el empleo suben. O sea, lo que es de esperar, que no hace falta ser economista para de alguna manera tener claro eso, pero lo que importa es lo que decía Nerio, basarse en datos objetivos. Bueno, lo que va a venir en el ministerio, en el mercado laboral es todavía un empeoramiento mayor y la tendencia de cambio estructural se va a sostener. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, quería antes de empezar con la exposición de ingresos hacer una lectura, ¿sí?, en el marco del evento que sucedió en los últimos días acá en la universidad, hacer un corte etario de la tasa de desempleo, ¿sí? También tengo un gráfico que se los voy a contar, como Benjamín, porque no lo pudimos agregar en la filmina. Si uno mira la tasa de desempleo, ¿sí?, que es la población desocupada sobre la población activa, o sea que está desocupado trabajando, desde el año 2004 hasta el año 2015, uno ve una caída, ¿no? Se pasa de un 14,7 en el 2004 a un mínimo de 6,6, ¿sí? Es un 6,6% de población desocupada. En el 2016 hace un salto de 3 puntos porcentuales, pasa a 9,3 y después se estabiliza. El año pasado, 2018, baja un poco, 8,7, y en el 2017 y en el 2018, este año, al segundo trimestre, el último dato actual, es de 9,2. Ahora, si uno hace la lectura, por ejemplo, para lo que es la tasa de desocupación de jóvenes de entre 14 y 29 años, ¿sí?, un segmento muy afectado por el desempleo, porque hay cuestiones estructurales, no es una cuestión solamente de nuestro país, sino que es una cuestión en todo el mundo, ¿no? Se habla de esta categoría los NINI, que estamos discutiendo de si existe o si son mujeres que están cuidando a sus hijos, pero hay una dificultad para la inserción laboral de los jóvenes, me parece importante hablarlo acá desde una universidad que, digamos, es básicamente el segmento etario objetivo, ¿no?, que tenemos. La tasa de desocupación pasa del 2004 de un 24% a un 14,2% en el 2015. Pero en el 2016 pega un salto y se va casi 5 puntos más, a un 18,9%. Luego baja y ahora no es que se estabiliza, sino que vuelve a aumentar
a casi un 20%, 19,3%. ¿Esto qué significa? Que 1 de cada 5 jóvenes de entre 14 y 29 años está desempleado, ¿sí? Y la política pública que se le está ofreciendo es, bueno, vengan y les vamos a enseñar a ser emprendedores, a sacar el monotributo y a que hagan un lindo currículum. Y si uno analiza todavía peor en el Gran Buenos Aires, ¿sí? La tasa de desempleo es del 23,2%. Casi 1 de cada 4 jóvenes del Gran Buenos Aires, ¿sí? O sea, la región a la cual atiende la UNLA, está desempleado, ¿sí? Así que bueno, ahora voy a pasar, perdón que me metí, pero ya lo habíamos discutido, que me lo permitía hacer Benja. ¿Cómo se pasa esto con las cosas? ¿Sí? Lo que yo les quería mostrar ahora es un poco en términos de poder adquisitivo de acuerdos paritarios. Este es un trabajo, yo soy parte además del CEPA, del Centro de Economía Política. Es un trabajo que esta semana, justamente con el tema del bono, que se discutió mucho, en algunos medios se difundió, así que capaz que les suenan conocidas algunas cosas. Nosotros lo que mostramos acá es la cantidad de afiliados, ¿sí? Del gremio de comercio, construcción, metalúrgico, empleados públicos y gastronómicos, ¿sí? Estos son básicamente los gremios más importantes donde el empleo registrado está concentrado, ¿sí? Fíjense, comercio, la cantidad de trabajadores, los afiliados son 432.000 y la cantidad de trabajadores estimados por el CIPA, la misma base de la que mostró Benjamín, es 1.200.000. Entonces fíjense la magnitud de la importancia que tiene este gremio comercio, ¿no? Si consideramos que la PEA, la población económicamente activa, es de 12,5 millones aproximadamente, ¿no? Entonces casi un 10% son empleados de comercio. Construcciones, 500.000. Justamente 500.000 es un dato que no tengo acá, pero me gusta repetir siempre. Si uno suma los puestos de trabajo que genera la actividad primaria directa, lo que es actividad agropecuaria, más minería, petróleo, ¿sí? No llegan tampoco al 500.000 de trabajadores, ¿sí? O sea, toda esa actividad primaria en términos de trabajo suman más o menos lo mismo que el gremio de construcción. Por eso hay que tener muy en claro eso cuando se habla de que la actividad primaria tiene que ser la actividad principal del país y que las otras actividades no importan y que de hecho son actividades que generan problemas, ¿sí? Y que el campo si crece, y si crece la actividad primaria y si exportamos gas, entonces tarde o temprano va a llegar el derrame, ¿sí? Bueno, 500.000, ¿qué hacemos con los otros 12 millones, ¿no? La pregunta. Entonces acá lo que tengo, les voy a mostrar varios gráficos parecidos. Empiezo por el gremio de comercio, después les voy a mostrar otro más, pero son todos iguales. Lo que tenemos es la evolución del salario real, ¿sí? Está normalizado, piensen que en marzo del 2015 fuera en promedio 105 pesos, todo el promedio del 2015 fuera de 100, está normalizado para poder hacer los cálculos de la pérdida de poder adquisitivo. Los picos esos, a forma de serrucho de los salarios, tiene que ver con las paritarias, ¿sí? Entonces cada vez que la paritaria aumenta y después la inflación va gradando. Entonces lo que uno tiene que analizar no es punta a punta, pues si analiza punta a punta o analiza un punto con el otro, te confundís. Lo que tenemos que analizar son los promedios, ¿sí? Entonces si uno analiza lo que es el promedio del... Uno analiza lo que es el promedio del periodo paritario del 2015, que para comercio arranca en realidad de mayo del 2015 a mayo del 2016, ¿sí? Es de 100. Y en el 2016 baja, ¿sí? A 93,9. O sea, ahí tenemos casi 8 puntos de pérdida de poder adquisitivo, ¿sí? En promedio. O sea que por cada 100 pesos que ganaban en términos de poder adquisitivo real los trabajadores de comercio en el 2015, ganan 94 pesos en el 2016.
En el 2017, este es casi uno de los únicos gremios que no recupera, que se mantiene más o menos igual, después les muestro un ejemplo, ¿sí? Pero ahí se ve ya sí el 2018, ¿sí? Con la brusca evaluación, los aumentos de precios, como la pérdida de poder adquisitivo se agrava muchísimo, y en promedio, esto es considerando la proyección de inflación que publica el Banco Central, va a ser la pérdida de poder adquisitivo de un 15%, comparando con el 2015. ¿Sí? Yo les quería mostrar, ven, son todos parecidos. ¿Sí? El último punto, por ejemplo, acá tenemos para Wokra, ¿sí? Para construcción. El último punto, que es marzo del 2019, ese 79,9, es importante. Porque es el punto que se toma como referencia para las discusiones paritarias del año entrante. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto debería ser el aumento del poder adquisitivo, digamos, de la paritaria, como para poder compensar esa pérdida? ¿Se entiende? Tendríamos que estar hablando el año que viene de paritarias del 80%, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, les quería mostrar, esto es un PCN. ¿Sí? Es el peor de todos. PCN es el peor de todos. Hay una pérdida digamos, promedio para este año de casi un 20%. Para la finalización del periodo paritario, para mayo del 2019, si la inflación es la que publica el Banco Central, que les digo que en realidad no es. Porque siempre se equivocan para abajo. ¿Sí? La pérdida va a ser del último mes de un 30%, o sea, el último mes del periodo paritario, los trabajadores del Estado van a estar ganando un 30% menos de lo que en promedio ganaban en el 2015. ¿Sí? Y entonces esto es un poco como para poner en números y enmarcar la discusión esta del bono, ¿vieron? De 5.000 pesos que lo dan si quieren, y en 2 cuotas, más o menos sale 500 pesos un pan dulce a fin de año, así que el bono va a servir para comprar 5 pan dulces. Entonces, si uno calcula a valores de diciembre del 2018, ¿sí? O sea, llevando el salario de diciembre del 2018, ¿cuánto era en el periodo paritario de 2015-2016? ¿Cuánto era el salario de un empleado de comercio? 32.000 pesos. ¿Y cuánto va a ser a pesos del 2018? El promedio, digamos, del salario del empleado de comercio, 27.000 pesos. ¿Qué son esos 57.276 pesos? Eso debería ser el bono que le tendrían que estar dando para compensar la pérdida del poder adquisitivo. ¿Sí? Porque eso es lo que va sumando todos los meses que fuiste perdiendo. ¿Sí? Entonces al empleado de comercio tendrían que darle casi 60.000 pesos para compensar. ¿Sí? Los estatales miren casi 62.000 pesos. ¿Sí? Porque uno lo ve y dice un 15%, pero es un promedio todos los meses. A fin de año terminan siendo casi 2 meses de salario por año lo que le sacaron a los trabajadores. Y si uno lo mira, porque tengo que hacer ahora una autocrítica al mismo trabajo que yo presenté, ¿sí? Que es que lo hicimos con la inflación del INDEC, que tiene serias falencias y serios problemas, porque no incorpora los tarifazos. Es una discusión que es muy larga, en otro momento la podemos dar, no hay tiempo ahora. Pero tal vez mucho mejor es medir en términos de dólares los salarios, ¿sí? Porque si uno mide en términos de dólares, como la economía argentina está dolarizada, nos da una idea más cabal de cuál es la pérdida del poder adquisitivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la remuneración mediana, esto es un promedio de toda la economía, como bajó de 1.512 dólares a 1.172 dólares, ¿sí? ¿Y cuánto es a septiembre del 2018? 838 dólares. Pero por ejemplo comercio, ¿no? Comercio de 1.123 dólares al promedio de 2018, 853 dólares. ¿Sí? Estatales, para seguir clavándonos los puñales, 1.077 dólares y el promedio de 2018 es de 790 dólares. ¿Sí? Bueno. ¿El de jubilar lo tiene? Lo hicimos, pero no lo increíble. Después te lo doy para que te fijas un poco.
La jubilación mínima estaba en el 2015 en $500 y ahora está en 200 y pico, 50%. Claro, toda esta pérdida de poder adquisitivo afecta claramente también a los jubilados, porque una de las cosas que una de las cuestiones es que con la fórmula Pichetto, que le dicen esta, que se aprobó el año pasado, las jubilaciones, asignaciones universales, etcétera, se incrementan según una fórmula que es un 70% inflación y un 30% salarios. Entonces la caída de los salarios hace que la inflación baje. No es eso que decían que las jubilaciones habían tenido una caída muy importante en 2016 y 2017. Y después supuestamente lo que iba a pasar es que solo se iba a consolidar. Pero con la caída del salario del 2018, la fórmula hace que sigan cayendo las jubilaciones. Entonces uno de acá a futuro se puede preguntar si cómo vamos, ¿no? ¿Cómo va a seguir esto? Entonces, claramente con esta caída en el poder adquisitivo del salario, ¿sí? Para los sectores que son mercado internistas, como justamente comercio, construcción, metalúrgicos, ¿sí? No hay muchas posibilidades de que el mercado interno arranque, ¿sí? Sino que probablemente nos siga yendo muy mal. Uno lo que espera justamente es que ahora venga, primero fue la época de los despidos, ahora va a venir la época de los cierres de empresas que estamos viviendo, ¿sí? Pero yo les mostraba acá un poco lo que son los despidos acumulados brutos. Pusimos los despidos acumulados brutos justamente por el valor que tiene el despido, ¿no? En términos de adoctrinamiento de la fuerza de trabajo. Entonces vemos justamente que todos los sectores, menos gastronómicos y gráficos, estos 6 gremios, pero los gremios más importantes, son todos gremios que han tenido una fuerte pérdida de poder adquisitivo, pero que también han sido fuertemente golpeados por los despidos. Y en realidad gastronómicos y gráficos yo creo que no es que no han sido fuertemente golpeados, sino que como son gremios con muchísima rotación, mucho más difícil de relevar, nosotros no tenemos probablemente verdaderamente el impacto, ¿sí? Así que ya está. Luciana Carminacci, magíster de negociación y relaciones. Dolores Guicharna, mostraste que te vean. Licenciada en comunicación, becaria nuestra en la ULA, junto con la CONICET, y Arona Tía, magíster en ciencias sociales. Adelante. Yo porque estoy cerca con la cámara. No, yo puedo, bueno. No sé qué onda esto. ¿Está apagado? Sí, él también. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros vamos increyendo la cantidad de investigadores y decreyendo el tiempo, así que cada uno tiene que estar más rápido. El trabajo que queremos compartir con ustedes es un trabajo que está en proceso, está recientemente iniciado. Justamente el disparador de la indagación que empezamos a hacer tiene que ver con la propuesta de hacer un paneo de cómo está evolucionando el acceso a derechos en las distintas dimensiones de la política pública. Entonces lo que vamos a compartir con ustedes tiene que ver con algunas reflexiones preliminares, nada cerrado por ahora. Y el disparador fue complementar, el objetivo fue complementar las miradas fácticas, vamos a decirle, que fueron teniendo los compañeros que nos precedieron, en el sentido de que ellos abordaron la política pública sectorial y fueron demostrando y deconstruyendo con datos la situación actual y la evolución de los últimos 3 años. Nosotros, por el contrario, lo que nos propusimos fue analizar el discurso. Es decir, tratar de entender, tratar de hacer un paréntesis a nuestra crítica o a nuestra mirada de no entender por qué podía pasar que este gobierno tuviera algún tipo de apoyo, si la cosa estaba tan mal, no juzgar
y tratar por un momento como de hacer una inmersión en cómo se construye el discurso que fundamenta algunas de estas decisiones que nos estamos trabajando hace más de una hora. Y para eso, el foco estuvo, tuvimos que elegir, bueno, qué vamos a tomar como fuente de información para analizar el discurso de la Alianza Cambiemos. Entonces dijimos, bueno, trabajemos sobre los discursos de apertura de sesiones legislativas de cada uno de los 3 años que lleva este gobierno de mandato, y esa elección tuvo que ver con que son discursos que están estructurados, están preparados, tienen cierto nivel de preparación y quizás menos improvisación, lo cual nos permitía tener como más normalizados, para el dato de Eva, normalizados, y no los exabruptos que pueden pasar en redes, que también son muy ricos, pero que es más difícil de recortar. Bueno, ¿qué tomamos? ¿Qué fuentes? Entonces, bueno, analizamos los 3 discursos y empezamos a indagar sobre, bueno, cuáles son las cuestiones que hay en común. Es decir, qué es lo que aparece como algo permanente y cuáles son los matices que va teniendo cada uno de los 3 discursos. Bien. Dolo, si querés. Sí, vamos. Algunos supuestos con los que empezamos a trabajar, para ver esto, abordar el discurso, como decía Luciana, sin reparar en la veracidad o la falsedad, pero sí entendiendo el discurso como una arena de lucha en la que se disputan sentidos y que evidentemente cierta eficacia o cierta llegada del gobierno de Cambiemos al pueblo tenía que ver con una construcción de sentido que funcionaba, ¿no? Entonces ese interés también nos llevó a ir hacia el discursivo, esa construcción discursiva que permite construir una barrera que configura un nosotros y a la vez un otros. En ese otro lo que nos empezamos a preguntar fue cuál era la percepción o de qué manera se construía en términos de discursos el gobierno anterior, el Estado del Estado anterior, digamos. Bueno, para ver esto, la construcción de estas representaciones imaginarias que se produce desde lo discursivo en el gobierno de Cambiemos. Ahí, como una primera mirada respecto de ese estado del Estado, lo que después a lo largo del gobierno de Cambiemos se va a resumir como la pesada herencia, si se quiere, encontramos una idea fuerza que estaba principalmente en la primera apertura de sesiones ordinarias en el año 2016. Esa idea fuerza tiene que ver con una típica crítica del Estado neoliberal al Estado social o al Estado de bienestar, que es este Estado que ha gastado mucho, ¿no? La palabra gasto en lugar de la palabra inversión, este Estado que ha gastado mucho y que ha recaudado mucho. Ponen un ejemplo relacionado a la década del 90, dice, se han recaudado 60.000 millones más que en la década del 90, con ese Estado robusto, con mucha plata, no significó mejoras en las prestaciones y en los servicios que brinda el Estado. Esa es la idea fuerza, y en torno a esa idea fuerza se van construyendo distintas argumentaciones, distintos discursos en torno de esa idea. Por un lado, para ejemplificar esa situación en donde que se puede ver en la mala prestación de los servicios, empieza a mencionar áreas que dice, bueno, esto estaba mal, no se mejoró en lo que tiene que ver con la pobreza estructural, habla de la seguridad, habla de un banco central endeudado, deudas en materia de infraestructura. Esa descripción de algunas áreas también nos permite a nosotros entender que el Estado debería hacerse cargo de esas áreas, y ahí lo va a trabajar también Aarón. Pero a la vez, ese razonamiento se ha complementado con otro que tiene que ver con un Estado mentiroso, lleno de corrupción, sin transparencia, un Estado que devino en obstáculo para generar empleo en lugar de ser un estímulo y un sostén, no estoy trayendo textuales. Entonces ahí lo que nosotros encontramos es una especie de doble concepción del Estado que funciona en esta idea fuerza, que tiene que ver
por un lado, con un ente todopoderoso, con intenciones, digamos, con muchos recursos, pero que a la vez no pudo eso transformarlo en buenas prestaciones, y por otro lado un Estado incapaz, ¿no? Incapaz, débil en materia de seguridad, va a decir, es un Estado débil. Y ahí nosotros creemos que con la palabra corrupto y la palabra incapaz o incapacidad permite en esta construcción de sentidos que entendemos nosotros, que se fija en aquel que recibe ese discurso, en los ciudadanos, en las ciudadanas, permite llegar a dos razonamientos, ¿no? que son los que en principio están apareciendo en la sociedad cuando uno habla, cuando uno escucha en general, que tiene que ver con esta idea de corrupto, toda esa plata la tenía, pero no la gastó porque se la llevaron toda, ¿no? Y la otra idea de incapaz, en oposición a ese nuevo equipo que venía a partir del año 2016, que sí era capaz y que tenía las mejores características para llevar adelante la tarea de gestión que no se podía llevar a cabo en los años anteriores. Ok, acá lo que está detallado mínimamente, no creo que lo lean, pero después supongo que esto lo vamos a subir a la página compartida, ¿no? Es todas aquellas cuestiones sobre las que encontramos una expresión del presidente respecto de lo que debería ser el Estado. En contra de esta idea de que el objetivo de un gobierno neoliberal es la desaparición del Estado, en realidad no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con una orientación del Estado hacia áreas clave y, por otro lado, con la implementación de un Estado de las lógicas de la gestión económica, ¿no? Entonces, acá encontramos, por ejemplo, referencias a educación, a narcotráfico, a seguridad, a políticas sociales, a energía, a política económica, a rutas, ¿no? Si uno dice, bueno, un presidente que hable de todo eso, no es un presidente que detesta el Estado. No tiene nada que ver con detestar el Estado. Y la cuestión difícil es que toda la narración o toda la carne del asunto está ahí, está en el mismo discurso. Uno puede tener una como lectura sintomática de la realidad, entonces uno va a buscar lo que se habla y después lo que se habla como un síntoma de otra cuestión, y uno puede tener una lectura, que es la que estamos intentando nosotros, según la cual no buscamos la desmentida, sino la torsión. Traje una pequeña cita de Barthes que dice lo siguiente, me parece ilustrativo. El mito no oculta nada y no pregona nada, deforma. El mito no es ni una mentira ni una confesión, es una inflexión. ¿Cómo inflexiona Macri en sus discursos? Inflexiona particularmente vulgarizando, haciendo lo más liviano, lo más similar a un lenguaje publicitario que sea posible. Y eso dificulta la lectura. Ahora, si uno lo escucha con mucha paciencia, encuentra la respuesta a la pregunta, ¿dónde está la verdad de la sociedad? Eso es lo que nos responde y lo que encontramos en este trabajo. La verdad de la sociedad para este tipo de gobiernos, o para este gobierno en particular, es paradójicamente bastante materialista, porque lo que nos va a decir es que la verdad de la sociedad está en el mercado, en la productividad. Y esto, que se repite mucho pero se piensa poco, implica que el mercado es un mecanismo transparente de asignación de recursos, cuantificable, traducible. Y esta transparencia es una palabra clave también del gobierno, en contra del kirchnerismo, que es como el que tenía un lado oscuro, intereses ocultos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, desde esta mirada, el populismo, así lo definen ellos, ¿no? Todo gobierno no sea neoliberal, siempre va a ser fantasioso, siempre va a ser mentiroso y siempre va a ser, hasta me atrevería a decir, infeccioso. ¿Por qué? Porque justamente distorsiona la verdad fundamental a partir de la cual se reproduce la sociedad, que es el mecanismo que nos dicen qué es cada cosa, cuánto vale cada cosa, eso es el mercado. Y esto se traduce muy claramente en el trabajo.
¿Por qué disminuye el poder adquisitivo? Porque antes no valía tanto, porque lo que producías no valía lo que te estábamos pagando. Eso es la mentira del populismo, ese es el engaño del populismo, porque básicamente cree en el mercado, no puede hablar un lenguaje de derechos, que justamente lo que va a intentar es meter las manos en la economía y hacer todo lo que pueda en el mercado para que se cumplan los derechos. Es una lógica inversa, completamente distinta, ¿no? El sujeto es básicamente lo que produce, y si el sujeto es lo que produce, un pobre es básicamente lo que algunos autores llaman un homo sacer, es decir, un sujeto que puede ser muerto sin que eso constituya un asesinato. Es una mera pieza porque no produce nada, es una cuasi persona, no termina de ser una persona, ¿no? En esta lógica de que la productividad define a las personas, de la que la productividad debe definir lo que va en las cosas, el rol del Estado, las áreas en las que hay que invertir y en las que no, etcétera, etcétera, ¿no? Para cerrar esta parte nada más, uno se preguntaría dónde queda la política, y la política queda, pero queda por un lado completamente vaciada de sí misma en un relato de la gestión pura, una gestión económica, ¿no? En esta búsqueda de economicismo, y por otro lado queda en el antagonismo, es decir, en la búsqueda de construcción de un otro monstruoso que en este caso constituye el kirchnerismo y en alguna medida el peronismo también. Sí, y esta negación de la política y de la ideología, entendida también como cuna del enfrentamiento que tan mal nos hizo, ¿no? Esa idea de la necesidad de terminar con una lógica amigo-enemigo, y la política que viene a representar esa idea de enfrentamiento, en oposición a la democracia como un sistema de unión y entendimiento, donde regula los conflictos, ¿no? Eso es lo que señala. Me parece que ahí ese modo de entender los conflictos, el modo de entender la democracia y entenderse a ellos mismos, al gobierno de Cambiemos, como portador de ese espíritu democrático que vienen a unir y entender a la sociedad. Un poco la idea de vaciamiento ideológico es evidente, porque dice, hay una cita que me acuerdo muy bien que dice: los argentinos tenemos problemas porque nos entrampamos en nuestros propios problemas y no vemos las soluciones, ¿no? Como si hubiera una única solución. Sí, para todos. Claro. Una para Sí, todos. Toda cuestión de discusión política sobre valores en realidad es obstaculizar el bien, la mejora, el progreso. Y la otra es: no asumimos la presidencia para que nos hagan un monumento, ¿no? Bueno, puede ser poco épico, pero no creemos en líderes mesiánicos. Vinimos a la política por dar soluciones, dialogando y trabajando juntos, ¿no? Incluyendo cualquier tipo de discusión acerca de cuál es el valor que en cada momento la sociedad está dispuesta a priorizar, ¿no? No van al tema de la ley y la conquista de un derecho. Sí, y para finalizar, dos puntitos más que quería señalar. Primero, lo que decía Aaron respecto de lo infeccioso, ¿no? Esa idea vinculada a la enfermedad, que aparece mucho en otros discursos cuando Mauricio Macri habla de queremos un sindicalismo sano, ¿no? Ahí aparece, me parece que eso como para aportar y para prestar atención. E inclusive en uno de los discursos de apertura de sesiones en el año 2016 también señala que los temas de seguridad no pudieron resolverse por traumas ideológicos, ¿no? La ideología como un trauma. Y de otro lado, también para interpelarlos y poder convocarlos a trabajar también estas líneas, entender que estos mitos y esta construcción discursiva, si tiene efecto, nos habla de algo, nos interpela de algo. Y ahí me parece que es interesante empezar a indagar acerca de eso, para poder encontrarle una salida que no sea analítica, sino que sea de transformación, ¿no? Me parece que ahí es necesario empezar a indagar respecto de cómo estos discursos hacen sentido e interpelan, buscar maneras propias, repensarnos en términos de militancia, de investigación, de sujetos y sujetas, y repensarnos para poder justamente generar procesos transformadores. ¿Sí? Muy bien.
Licenciado en Filosofía de El Salvador. Bueno, muy bien. Venimos con demasiada información, así que voy a tratar de ser conciso y breve para también, si nos quedan unos 10 minutos para algún intercambio, podemos hacerlo. Si no, seguramente seguimos intercambiando a través de las redes. Esta presentación, titulada Tensiones y sentidos de la evaluación de políticas públicas en la última década, quiero agradecer porque compartimos juntos, junto a María Eugenia Frisón, a María Gabriela Molina y a Nicolás Salerno, aquí presentes, para también de alguna manera intercambiar lo que venimos trabajando en el marco de investigaciones como fuente de inspiración y de información. Hay dos grandes investigaciones que estamos llevando adelante y que básicamente están orientadas un poco a partir de la estrategia que arma Nerio en el marco de la Dirección de Agenda Compartida. Una de ellas que es directamente orientada al uso de las evaluaciones y otra que está orientada a las condiciones de posibilidad de la integración, de la perspectiva integrada en el marco de la función de evaluación en la administración pública. Lo primero que decimos y que venimos sosteniendo en reiteradas y distintas ponencias, espacios que compartimos, que justamente nace un poco a partir de esta estrategia que Nerio marca y que se abre en las distintas investigaciones que vamos viendo, es la tensión entre dos grandes modelos. La tensión entre este modelo de regreso neoliberal, algunos lo llaman, como García Delgado, neoliberalismo tardío, o como quieran llamarlo. Hay un regreso neoliberal, pero con un Estado fuerte, como decían ahí los compañeros, no es el apartamiento ni el Estado como lo que no existe, lo que no quiere existir, sino algo que actúa en consecuencia absolutamente en defensa de los intereses privados, de la apertura de la economía y de la producción primaria, de la primacía del sector financiero y de la concepción de una política social que se concibe como un gasto. Por el contrario, tenemos el otro modelo de un protagonismo del Estado con creciente participación social y política para volver a pensar en los vectores de esperanza que decía Nerio para el año próximo, en esta articulación sinérgica entre el Estado y la comunidad que tiene que tender hacia un fomento de la industrialización del país, la expansión del consumo interno como generación también de una riqueza y también de distribución de la misma, y el bienestar de la población fundado en esa misma redistribución y la generación de trabajo. Por el contrario al primer modelo, se da la concepción de una política concebida como inversión, la política social concebida como inversión. Entonces, ahí en esta tensión estamos, y en esta tensión también está la evaluación de las políticas públicas. Entonces nos enfrentamos a una tensión que da lugar a una perspectiva más bien asociada a los procesos de control, de fiscalización y exclusivamente de centrar la mirada en el monitoreo de los resultados, poniendo el énfasis en determinadas variables y de cumplimiento. Por el contrario, dejando de lado la deliberación pública, el fortalecimiento de la misma, la vinculación entre la técnica y la política, porque justamente se trata de ensalzar la tecnocracia, o se posiciona la evaluación desde el punto de vista de la tecnocracia, y tampoco llegando a entender, ni pretendiendo entender, el nivel y los modos de efectivización de los derechos, pese a que el enfoque de derechos está en el discurso también de la tecnocracia. No es que no lo esté, sino que se tecnifica el enfoque de derechos y no se lo entiende como justicia social, como derechos de justicia, diría Ana Jaramillo en este libro que les recomendamos, Justicia y Dignidad Humana, sino más bien como entes, entelequias que de alguna manera se podrían llegar a conseguir si los resultados de las políticas se conciben, o más bien si los indicadores los armamos, los resultados después lo veremos. En esta tensión entonces se mueve también la evaluación. Y vamos a ver un poco las continuidades, rupturas y cambios de la evaluación de las políticas en las dos gestiones de gobierno, 2003-2015 versus 2016-2018. Son algunas, por supuesto, ni exhaustivas ni excluyentes, simplemente para mostrar esta tensión, cómo se da en la praxis concreta. Primero, la creación en 2003-2015, nadie puede negar la creación de políticas públicas que buscaron efectivizar derechos. Por el contrario, tenemos el cuestionamiento y la disolución de políticas para achicar el gasto social en el marco de la gestión macrista. Fíjense lo siguiente, esto es muy interesante.
Si hablamos de que hay que fortalecer el Estado, si se habla de que hay que serlo más eficiente, más eficaz, ¿cómo puede ser que eso se plantee en el marco de una inestabilidad estructural tan grande como la que se vive? En el 2003 al 2015 encontramos que hay una estabilidad, por lo menos en términos de la creación de estructuras administrativas, y una estabilidad que ha ido increyendo en la posibilidad de intervención. Se pasó de 11 ministerios en 2003 a 15 en el 2015. Por el contrario, fíjense, empezamos con 15 cuando asumió Macri, se fueron a 20 en 2016 y pasó, este dato es terrible, de 69 secretarías a 113. Había que achicar el gasto, digamos, no había que equilibrar el Estado. No sé cómo lo equilibraban por este lado, pero además luego se vuelve con una inestabilidad terrible a reducir ahora la cantidad de ministerios a 10, pero la cantidad de secretarías no se redujo demasiado, es 98. Y es interesante, no se vayan a ofender los compañeros que antes eran ministros y ahora pasaron a ser secretarios de gobierno, porque los secretarios de gobierno cobran lo mismo que un ministro. Y además los secretarios de gobierno tienen a su cargo secretarías, no subsecretarías. O sea, que no se le ofenda el compañero Triaca, porque en realidad igual sigue siendo el mismo un ministro llamado secretario de gobierno. O sea, que es una gran pantalla de humo y en realidad lo que provoca es una gran inestabilidad hacia adentro de la administración pública en todos los equipos y por supuesto un retroceso en lo que tiene que ver con la inversión en materia de programas. Fíjense, durante el 2003 al 2015 encontramos en una investigación alrededor de 64 estructuras y dispositivos dedicados a la evaluación de las políticas públicas, fortaleciendo la función evaluación. Secretarías, subsecretarías, direcciones, observatorios, programas, oficinas y sistemas. En cambio, acá lo que tenemos en este momento es una concentración de las capacidades de evaluación exclusivamente en la parte del monitoreo. Y se lanzó, yo traje para que vean, compartiéndolo con Gaby Molina ayer, y hoy lo veíamos con María Eugenia, el tercer plan de acción nacional de gobierno abierto 2017-2019. Y acá dos grandes preguntas. Acceso a la información pública, con la vorágine de cambios que ha habido en la misma administración, hoy entrar en una página y encontrar un dato es bastante complejo, o sea que en realidad es un puro merchandising, digamos, ¿no? Pero además también es una trampa, porque fíjense que ellos mismos lanzando este plan hablan de los 8 objetivos temáticos y una agenda de 100 prioridades para contribuir al desarrollo de la economía. Este es el gran compromiso desde el punto de vista del gobierno abierto de esta gestión de gobierno. Y entre esos objetivos encontramos justamente algo que se percibe como fácilmente desmontable. La estabilidad macroeconómica como el gran objetivo, el primero. La estabilidad macroeconómica. ¿Quién puede decir que este año hemos tenido estabilidad macroeconómica? El acuerdo productivo nacional. ¿Quién pudiera decir que hoy la industria ha generado un fortalecimiento en la economía? El desarrollo de infraestructura. ¿Cuántas obras públicas se han parado? Bueno, podemos seguir con cada uno de los objetivos. Entonces, ¿es una trampa o un mero eslogan? Las dos cosas quizás. Eslogan y trampa a la vez. Luego, otras dimensiones. Por ejemplo, en el 2003 se lanza el decreto de acceso a la información pública, que fue muy importante, justamente, y que ya sienta las bases de una normativa para fortalecer estructuras. Además, ha habido mucho acceso a evaluaciones en la web institucional durante ese periodo. Nosotros hemos encontrado y trabajado y sistematizado alrededor de 100 informes de evaluación. 100 informes de evaluación, no simplemente monitoreo o datos, sino informes de evaluación consolidados. Se han consolidado también diversos equipos en dependencias nacionales y se han considerado a las universidades como consultoras privilegiadas del Estado. Por el contrario, entonces, en esta gestión se promueve el concepto de gobierno abierto como mero eslogan, como decíamos, y se crean algunas nuevas secretarías, pero pensando en la evaluación, al parecer, o podríamos decir, como hipótesis, como un monstruo, al decir de alguna autora que suele repetirlo. Es decir, el Ministerio de Modernización también de alguna manera se trata de vapulear todo lo que se había logrado, que no era demasiado, pero que era un intento de algún tipo de integración sistemática. Y por ejemplo, se trató de eliminar uno de los bancos de evaluación, que todavía sigue estando porque los trabajadores insistieron para que esté. Hay un banco
de evaluaciones, de 44 evaluaciones para que esté al servicio en términos de acceso público. Eso ahora ya lo titulan como que lo pusieron ellos, pero en realidad es un trabajo del programa que venía desde el 2013 en adelante. Lo mismo un manual de evaluación que ahora lo titulan con todo los pormenores de aquellos que están hoy en la administración pública, pero que en realidad ha sido pensado desde el punto de vista de la jefatura de gabinete desde el año 2013 en adelante. Se diluye entonces, justamente se ataca eso, y se ataca también otro de los sistemas que estaba bastante fuerte, el seguimiento de metas trimestrales, que era algo que planteaban el propio gobierno en el momento en que el jefe de gabinete era Capitanich. Se había planteado 204 objetivos y 272 metas de gobierno que religiosamente eran justamente realizado ese seguimiento trimestralmente y permitía tener información y tomar decisiones concretamente. Por otro lado, también desde el punto de vista más desde el ámbito legislativo y desde el punto de vista del debate sobre la ley, o sea, una ley que tienda a la creación de espacios de la función de evaluación, se habla de creación de agencias o de sistemas de evaluación. Y en este debate de agencias y sistemas también instalan sobre todo ellos la necesidad de fortalecer las consultoras privadas. Hoy las consultoras privadas son las consultoras privilegiadas, no las universidades como consultoras privilegiadas. Y en este marco, como no pudieron establecer ese debate con una ley, porque hubo distintas leyes, distintos procesos que de alguna manera interrumpieron la ley que proponía el diputado Amadeo, concretamente, entonces lo hicieron decreto y generaron un plan anual de monitoreo y evaluación de políticas y programas con impacto social que, entre otras cosas, por ejemplo, promueve que de alguna manera todos los programas tengan un porcentaje dedicado a la evaluación. No sé con qué presupuesto cuando estamos reduciendo básicamente todo. O sea que en realidad vuelve también la evaluación a ser un hermoso eslogan. Generan sí, producen sí, pero desde un lugar en donde absolutamente no producen resultados para ver en qué medida estamos mejorando o no las políticas públicas. Otra cuestión que podríamos tomar es también la irrupción en general, en el marco también de las evaluaciones y de la información pública con la que se cuenta, de distintos centros de producción de información, de observatorios, como el CEPA, como otros espacios que también de alguna manera van haciendo visible determinados procesos que el Estado oculta o que de alguna manera tratan de instalar ciertos contenidos de agenda discutiendo. Y discutiendo, entre otras cosas, por ejemplo, con este famoso nuevo INTEC, entre comillas, que parece ser el INTEC impoluto, que de alguna manera es muy claro, lo que decía antes Seba, mide la pobreza y la inflación considerando una canasta básica del 2004-2005. Que, dicho sea de paz, ¿por qué? Porque la encuesta de gastos 2012-2013, que fue entre nuestro equipo, tenemos a Alejandro Moyano, que hoy no vino, pero que fue uno de los que estuvo claramente en la concepción de esa encuesta de gastos 2012-2013, hay esa encuesta que realmente ha sido considerada por muchos como una de las mejores, no la consideran porque es parte de la gestión que verdaderamente ha denigrado la estadística, y entonces vuelven a la del 2004-2005, que en realidad tiene muchos parecidos a la del 97. O sea, estamos considerando para la inflación una canasta básica de lo que comíamos en el 97. Y, por supuesto, no considerando el porcentaje de incidencia de los servicios en el salario. Bien. Frente a estas diferencias, entonces, también cómo pensar el camino, el tránsito hacia un sistema integrado de evaluación. Más que pensar la dicotomía o la pregunta sobre sistemas o agencias, la pregunta sobre un organismo determinado, la pregunta sobre qué tipo de secretaría crear, lo que hay que pensar, lo dicen José Luis Osuna y Nerio, hay que pensar en los procesos de la cultura evaluativa que tenemos que promover. Hay que pensar en cómo la evaluación se transforma influye en las actitudes y en las acciones para que las mejoras de gobierno, el aprendizaje institucional, tengan lugar en el marco de las políticas públicas. Voy avanzando porque si no nos llegamos, me doy mínimo 3 minutos más, porque si no... Y entonces, voy hacia el final. ¿Cuáles son
por lo menos desde nuestro lugar, desde el lugar de la investigación, que estamos planteando algunos de los retos o debates abiertos hacia un sistema integrado e integral de evaluación. Primero, pensar un sistema vivo, es decir, la concepción de sistema suele pegarse a la concepción de totalidad cerrada. La idea es pensar un sistema que permanentemente esté en la dinámica, en el movimiento. Y eso abriga dos cuestiones centrales, que un poco las toma Williams. Una concepción que no niega el abordaje de la complejidad de la realidad, pero que también de alguna manera no se queda simplemente en la estratosfera de la abstracción de entender la complejidad, sino de ir concretamente a comprender las relaciones y orientar los procesos, porque si no, dejamos la praxis de lado. Esa es la primera cuestión que consideramos que es una tensión que hay que transitar. La segunda es la consideración de la evaluación como un proceso permanente en todo el ciclo de políticas públicas y como herramienta que genera conocimiento para la mejora de la gestión y el aprendizaje institucional. Y no cualquier conocimiento, sino un conocimiento que, diría Boaventura de Sousa Santos, es para la emancipación. Un conocimiento que sirva justamente para reivindicar derechos, que sirva justamente para eliminar ese contenido tecnocrático que muchas veces nos limita desde ese lugar. El fortalecimiento de las capacidades existentes. Acá llegó el gobierno y dijo, no hay nada que sirva, hay que dar bajo a todo, y entonces todos los procesos que se venían dando, los equipos que venían trabajando de alguna manera quedaron out de esta cuestión. Nosotros consideramos que primero hay que partir de las capacidades existentes, que es mentira que no hay capacidades en el Estado. Hay que partir de esa cuestión para fortalecerla. La generación de instancias de intercambio y formación a nivel intersectorial, entre sectores, interjurisdiccional, entre jurisdicciones. La promoción de una cultura evaluativa que tenga que ver no solamente con la utilización de la evaluación, sino también con la influencia en las actitudes y las acciones. Por último, y cierro con esto, la comunicación de las evaluaciones y la generación de espacios de debate sobre resultados en donde no solamente tenga que ver el evaluador como profesional y el decisor como un gestor, como un funcionario, sino que también haya una articulación, que es lo que buscamos en Agenda Compartida, entre la política y la academia, entre la sociedad civil y los organismos del Estado, entre la producción de información por parte de los centros de producción y los institutos de producción de información y los evaluadores, así como también los decisores. Esa articulación también pensada desde el punto de vista del tránsito, el camino hacia un nuevo paradigma de evaluación que centra su base en el enfoque de derechos, no comprendido desde la tecnocracia, sino entendido desde los derechos económicos, sociales, culturales, pero también desde el punto de vista de la justicia social y de la generación de derechos que son permanentemente cambiables, porque permanentemente hay necesidades y permanentemente esos derechos tienen que ser reinterpretados, no son inmutables, que es lo que dice un poco la rectora Jaramillo. Incluyendo en este enfoque de derechos también distintas perspectivas que van surgiendo y que se van entrelazando, como son la perspectiva de género y la perspectiva de discapacidad. Desde ese lugar, entonces, partir, pensar, discutir, debatir y construir un sistema integrado de evaluación de políticas públicas en ese marco. Muchas gracias.